Estaba de pie frente al armario, mis dedos recorriendo las perchas hasta detenerse en un vestido de color lavanda. Fue el regalo de cumpleaños de mamá el año pasado. Unas rosas bordadas a mano florecían en el cuello. Mamá dice que este color resalta mis ojos, que a mi suegra seguro que le encantará. Murmuré para mis adentros mientras lo doblaba con cuidado y lo metía en la maleta. Mañana es el 60 cumpleaños de mi madre. Había pedido 3 días libres especialmente para la ocasión, para llevar al pequeño Tony a ver a su abuela. Lucía, ¿ya has terminado de hacer las maletas? Marcos entró empujando la puerta. Casi, cariño, respondí sin levantar la cabeza, mientras metía en la maleta unas cajas de complementos vitamínicos para mi madre y un collar de perlas que había comprado con mis ahorros de los últimos 3 meses. Marcos se sentó a mi lado, hundiendo ligeramente el colchón. ¿De verdad tienes que ir 3 días? Mamá te necesita... Mis manos, que estaban doblando ropa, se detuvieron en seco. La mamá de la que hablaba nunca era la mía, la que mañana cumplía 60 años, sino su venerable madre. Esa mujer que siempre necesitaba ser atendida. Marcos, respiré hondo. Mi madre cumple 60 años. Es una vez en la vida. Llevo 5 años en tu familia, y ni siquiera en Navidad he podido pasar un solo día con ella. Lo sé, frunció el ceño Marcos, pero también sabes que la salud de mamá es delicada. No puede quedarse sin nadie que la cuide. Además, Tony es mi hijo. Es natural que lo lleve a ver a su abuela, le interrumpí, con un tono más áspero de lo que pretendía. La habitación se sumió en el silencio. Marcos suspiró e intentó ponerme una mano en el hombro, pero la esquivé instintivamente. Su mano quedó suspendida en el aire, torpemente. No es que no quiera que vayas. Su voz se suavizó, adoptando ese tono conciliador que tanto me exasperaba. Es solo que me preocupa que mamá se disguste. Ya conoces su carácter. Sí, lo conocía. Demasiado bien. Después de 5 años de matrimonio, el temperamento de mi suegra era como la espada de Damocles suspendida sobre mi cabeza. Desde si el desayuno estaba soso o salado hasta la frecuencia con la que fregaba el suelo, desde mi forma de vestir hasta cómo educaba a Tony, nada escapaba a su supervisión, o más bien, a su control. Ya he hablado con ella, dije, esforzándome por mantener un tono neutro. Hay comida para 3 días en la nevera. Solo hay que calentarla en el microondas. La señora de la limpieza viene el viernes, y ya he avisado en la guardería de que Tony faltará. Marcos dio un sorbo a su copa de vino, desviando la mirada. Hoy mamá ha vuelto a preguntar cuándo vamos a tener el segundo. Cerré la maleta de golpe. El sonido seco resonó en la habitación. Marcos me miró y luego apartó la vista de nuevo, evasivo. Esta vez nadie me va a impedir ir a casa de mi madre, dije, articulando cada palabra. Mi madre no me crió para que viniera a la casa de los García a ser vuestra sirvienta. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Un acto de rebelión de este calibre era una rareza en nuestro matrimonio. Marcos movió los labios, pero al final no dijo nada. Solo asintió y salió del dormitorio. Me dejé caer en la cama, con los dedos temblando ligeramente. Una pequeña rebelión como esta me había dejado tan agotada como si hubiera corrido un maratón. La pantalla del móvil se iluminó. Era un mensaje de mi madre. Hija, ¿qué te apetece comer mañana? ¿Te preparo esa paella que tanto te gusta? De repente sentí los ojos húmedos. En aquella casa, nadie recordaba lo que me gustaba comer. A mi suegra le gustaba la comida sosa. Y toda la familia tenía que seguir su dieta. A Marcos le encantaba el picante, así que en la cocina nunca faltaba un bote de guindillas en aceite. Solo cuando volvía a casa de mi madre se me permitía tener mis propios gustos. A la mañana siguiente, antes de que Marcos se despertara, saqué a Tony de casa sigilosamente. El aire de la mañana era extrañamente fresco. Tony, sentado en su sillita, cantaba alegremente una canción infantil. «Mami, ¿en casa de la abuela hay un perro grande?» «Claro que sí, cariño. El perro del vecino, Sultán. ¿Te acuerdas? La última vez te lamió toda la cara». «Sí, me acuerdo», rió Tony. «Quiero jugar con Sultán». Al ver la sonrisa radiante de mi hijo por el espejo retrovisor, el nudo que tenía en el pecho por fin se aflojó un poco. Tras 3 horas de coche, la familiar casa de ladrillo rojo apareció ante mis ojos. Mi madre ya esperaba en la puerta. Su pelo corto, salpicado de canas, brillaba bajo el sol como una nube suave. Antes de que el coche se detuviera por completo, Tony ya se estaba desabrochando el cinturón. «Abuela». Mi madre se inclinó para recibir a su nieto, que corría hacia ella, sonriendo tan ampliamente que las arrugas de sus ojos se estiraron. «Ay, mi tesoro, ¿cuánto pesas ya?» Me acerqué con el equipaje, y mi madre me rodeó con un brazo, abrazándome con fuerza. «Estás muy delgada», hija susurró en mi oído, mientras su cálida mano me daba palmaditas en la espalda.
Solo esas sencillas palabras hicieron que se me hiciera un nudo en la garganta y estuviera a punto de llorar. En la casa de los García, aunque hubiera perdido 5 kilos, solo habría recibido un comentario sarcástico de mi suegra. ¿Es que no comes a propósito para que mi hijo se preocupe? Al entrar en casa, el aroma de la comida de mi madre llenaba el aire. Sobre la mesa ya había una paella humeante, gambas al ajillo y unas croquetas caseras recién hechas. Todo lo que me encantaba. Mamá, no te preocupes más, siéntate, dije, tirando de su mano para que se sentara. Tony ya estaba rebuscando felizmente en la caja de juguetes que su abuela le había preparado. ¿Marcos no ha venido contigo?, preguntó mi madre con naturalidad mientras me servía un plato. Negué con la cabeza. La empresa está muy ocupada, no ha podido venir. Ni yo misma me creía esa excusa. Mi madre me miró con complicidad, pero no preguntó más. Siempre era así. Lo veía todo, pero nunca lo decía directamente, siempre guardando las apariencias por mí. Por la tarde, ayudé a mi madre a preparar las invitaciones para la fiesta. Tony jugaba incansablemente en el patio con el perro del vecino. El sol se filtraba a través de la parra, moteando la mesa de piedra. El viento suave mecía las sábanas que mi madre había tendido. El fresco aroma suavizante flotaba en el aire. Esto sí que es vida, pensé, ensimismada. Justo en ese momento, sonó el teléfono. Las 2 palabras en la pantalla, suegra, fueron como un rayo que destrozó la tarde apacible. Respiré hondo y contesté. Sí, mamá. Lucía, ¿dónde están mis pastillas de la tensión? No las encuentro por ningún lado. La voz de mi suegra era imperiosa y cortante, con el sonido de la televisión a todo volumen de fondo. Están en el segundo cajón de su mesita de noche, mamá. La caja azul. Ya he mirado y no están. Siempre dejas las cosas revueltas. Ahora no las encuentro. Vuelve ahora mismo a buscármelas. Cerré los ojos y conté hasta 3. Mamá, estoy en casa de mi madre. Mañana es su fiesta de cumpleaños. Están en el cajón, seguro. Busque bien, por favor. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? ¿No hay nadie en casa para cocinar? ¿Quieres que me muera de hambre? ¿Qué va a cenar Marcos cuando vuelva? El tono de mi suegra subió 8 octavas. Hay comida en la nevera. Solo hay que calentarla. Marcos sabe usar el microondas. Mamá me mordí el labio, tratando de que no me temblara la voz. ¿Y esa actitud? ¿Te casaste con mi hijo a regañadientes? ¿Ni siquiera eres capaz de preparar una cena? Me aparté a un rincón del patio, lejos de mi madre, que estaba poniendo sellos en los sobres. Mamá, solo me quedo 2 días. El miércoles por la noche ya estoy de vuelta. Las pastillas están en el cajón, se lo aseguro. Búsquelas de nuevo. Voy a colgar. Si necesita algo, dígale a Marcos que me llame. Sin esperar su respuesta, colgué apresuradamente. Mis dedos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba el teléfono. ¿Otra vez tu suegra? Mi madre había aparecido detrás de mí sin que me diera cuenta, con 2 tazas de manzanilla. Asentí y cogí una de las tazas. El calor me ayudó a calmarme un poco. ¿Sigue igual que siempre?, preguntó mi madre en voz baja, con una mirada llena de compasión. Cada vez es peor, reí amargamente. Desde que murió mi suegro el año pasado, es como si se hubiera convertido en otra persona. Vuelca todo su afán de control en mí. Mi madre suspiró, su mano áspera sobre la mía. Lucía, solo te haré una pregunta. ¿Eres feliz? Esa simple pregunta fue como un cuchillo que rasgó la coraza que tanto me había esforzado por mantener. Moví los labios, pero las lágrimas cayeron primero, rompiéndose en la taza de té y creando pequeñas ondas. Mi madre me abrazó, dándome suaves palmaditas en la espalda como cuando era niña. Tonta, ¿por qué aguantas tanto sin decir nada? Justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. Era ella de nuevo. Miré la pantalla parpadeante con indecisión. Contesta, hija, dijo mi madre, secándome las lágrimas. No le des una excusa para decir que no le coges el teléfono a propósito. En las 2 horas siguientes, mi suegra me llamó 12 veces con todo tipo de pretextos. Desde que no encontraba el mando de la tele hasta preguntar dónde estaba la cartilla de vacunación de Tony, desde que no sabía usar la lavadora hasta quejarse de que Marcos no le cogía el teléfono. En cada llamada, su voz era hostil, como si yo me hubiera fugado de casa para hacer algo terrible. Por la noche, después de acostar a Tony, mi madre y yo nos sentamos en el balcón a tomar el té. La brisa nocturna era suave, y a lo lejos se oían ladridos esporádicos. Lucía, dijo mi madre de repente con seriedad, si algún día de verdad no puedes más, recuerda que mamá siempre será tu refugio. Sentí un calor en el pecho. Estaba a punto de decir algo cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Marcos. Lucía, mamá no se encuentra bien. ¿Puedes volver antes? Su voz sonaba claramente irritada. Sabía que odiaba cuando su madre montaba estas escenas.
Miré la luna por la ventana y de repente me sentí increíblemente cansada. Marcos, tu madre se pone enferma 12 veces al año, y siempre coincide con que yo no estoy en casa. Me acaba de gritar por teléfono hace un momento. ¿Cómo es que justo cuando llegas tú se pone mala? Hubo unos segundos de silencio al otro lado. ¿No puedes ser un poco más comprensiva con una persona mayor? Al fin y al cabo, es mi madre. ¿Y qué hay de la mía?, pregunté en voz baja. Marcos, mañana es el 60 cumpleaños de mi madre. Me crió durante 30 años y no puedo estar con ella ni 2 días. Marcos suspiró. Ese suspiro familiar me dio ganas de gritar. Como quieras, pero si a mamá le pasa algo no me eches la culpa. Colgó. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mi madre preocupada. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. Nada. Marcos dice que su madre está un poco indispuesta y quiere que vuelva antes. La mirada de mi madre se agudizó. Si estuviera realmente enferma, habría que llamar a una ambulancia, no atormentar a su nuera que está a cientos de kilómetros. Me apoyé en el hombro de mi madre, recordando de repente el día de mi boda. Mi madre, con los ojos enrojecidos, me dijo: Lucía, recuerda, si alguna vez te tratan mal, vuelve a casa con mamá. En ese momento, me reí de su preocupación, convencida de que Marcos me trataba muy bien y que mi suegra era muy amable. Ahora, pensándolo bien, quizás mi madre ya había visto algo entonces. Era tarde. Estaba tumbada en la cama escuchando la respiración acompasada de Tony, con el teléfono en la almohada. Sabía que la verdadera batalla sería mañana. Mi suegra no me lo perdonaría tan fácilmente. Efectivamente, apenas amanecía, el teléfono empezó a vibrar como un loco. Entré de puntillas en el baño y cerré con pestillo. ¿Te atreves a contestar, Lucía? ¿Todavía tienes esta casa en tu cabeza? El grito de mi suegra casi me rompe los tímpanos. Vuelve aquí ahora mismo. Si no vuelves para cocinar, no vuelves nunca más. Me miré la cara pálida en el espejo, y por primera vez, en lugar de disculparme sumisamente, respondí con calma. De acuerdo, mamá, entonces no volveré. Colgué y apagué el teléfono. Sentí que algo dentro de mí se rompía en silencio, y al mismo tiempo, renacía. A las 5:30 de la mañana, la vibración del teléfono me despertó. La pantalla mostraba las 3 palabras, suegra, como un talismán de la muerte. Miré a Tony, que dormía profundamente, y entré sigilosamente en el baño para contestar. Lucía, ¿dónde demonios te has metido? ¿Todavía no has vuelto para preparar el desayuno? El grito de mi suegra me hizo doler los tímpanos. Mamá, son solo las 5:30. Y estoy en casa de mi madre, expliqué en voz baja. Me da igual donde estés. Marcos va a llegar tarde al trabajo. Vuelve inmediatamente. Colgó sin piedad. Me miré en el espejo. Las ojeras eran evidentes. Anoche, mi suegra me había llamado 12 veces seguidas, hasta que apagué el teléfono. Ahora, antes del amanecer, volvía a la carga. Volví a la habitación. Tony dormía plácidamente, con su carita sonrosada y regordeta. No pude evitar besarle la frente. En la casa de los García, hasta el hecho de besar a mi propio hijo estaba bajo el escrutinio de mi suegra, que decía que la saliva era antihigiénica. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Marcos. Lucía, a mamá le ha vuelto a subir la tensión. Vuelve rápido. Me mordí el labio y tecleé una respuesta. Hoy es la fiesta de mi madre. Volveré por la tarde. Apenas lo envié, el teléfono de mi suegra volvió a sonar. Respiré hondo y lo apagué directamente. Revisé el historial de llamadas. Desde anoche, tenía 23 llamadas perdidas. Lucía, ¿ya te has levantado, hija? He preparado el desayuno. Mi madre llamó suavemente a la puerta. En la mesa había migas recién hechas y chocolate caliente. Olía de maravilla. En la casa de los García, mi suegra controlaba estrictamente la comida. En 5 años, no había tomado un solo desayuno que me gustara. Mamá, no te molestes más, siéntate a comer. Le serví una taza de chocolate. Mi madre se sentó, su mirada se posó en mi teléfono, que no paraba de iluminarse. ¿Otra vez tu suegra? Sonreí amargamente, asentí y, decidida, puse el teléfono en silencio, boca abajo sobre la mesa. ¿Siempre es así? La voz de mi madre temblaba ligeramente. Tomé un sorbo de chocolate. El vapor me nubló la vista. Empezó el 2.º mes después de casarnos. Al principio se quejaba de que no cocinaba bien. Luego empezó a controlar hasta la ropa que me ponía. Mi madre apretó el tenedor, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué no me lo dijiste? Una lágrima cayó en mi taza. No quería preocuparte. Además, Marcos decía que su madre es mayor, que debía ser paciente. Tonterías. Mi madre golpeó la mesa de repente, haciéndome sobresaltar y tirar el tenedor.
En mi memoria, mi madre nunca había dicho una palabrota. Mi hija se casó para ser su esposa, no su criada. Tony salió de la habitación frotándose los ojos. Abuela, ¿por qué estás enfadada? Mi madre cambió su expresión al instante, sonriendo mientras lo cogía en brazos. La abuela no está enfadada. Venga, come un poco de bizcocho, cariño. Yo agaché la cabeza y seguí comiendo. Las lágrimas no paraban de caer. En la casa de los García, hasta para llorar tenía que esconderme, o me acusarían de traer mala suerte. La pantalla del teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con una solicitud de videollamada. Dudé un momento y salí al balcón para contestar. En la pantalla apareció el rostro furioso de mi suegra. Lucía, ¿te has revelado? ¿Te atreves a no contestar mis llamadas? Mamá, estoy desayunando. Desayunar. Marcos se ha ido a trabajar con el estómago vacío. Coge a Tony y vuelve aquí ahora mismo. Su voz era tan fuerte que mi madre levantó la vista para mirar. Hoy es el 60 cumpleaños de mi madre. ¿Y qué si son 60? Yo tengo 70. ¿Acaso alguien me celebra algo? Me interrumpió mi suegra. Vuelve de inmediato. Si no vuelves, no vuelvas nunca más. De repente, la imagen cambió. Marcos apareció en la pantalla, con el aparcamiento de su empresa de fondo. Lucía, deja de montar escenas, mamá está muy enfadada. Trae a Tony de vuelta, explícaselo a tu madre y ya está. Miré su rostro, familiar pero extrañamente distante, y de repente me pareció ridículo. Marcos, hoy es el cumpleaños de mi madre, ¿te acuerdas? Él frunció el ceño. Claro que me acuerdo, pero con mamá... Llevamos 5 años casados, le interrumpí. En 5 años nunca has celebrado el cumpleaños de mi madre. En Navidad siempre estamos con la tuya. Ahora mi madre cumple 60 años solo por esta vez. ¿No puedes ponerte de mi lado? La expresión de Marcos se volvió impaciente. ¿Puedes dejar de ser tan egoísta? Mamá es mayor, ¿no puedes ceder un poco? La videollamada volvió a mi suegra. ¿Has oído? Mi hijo también te dice que vuelvas. Si no vuelves, consideraré que no tengo nuera. Apagué el video, apagué el teléfono. Cuando volví a la mesa, mis piernas temblaban. Mi madre no preguntó nada. Solo me sirvió más desayuno. Come más, hija. Hoy tienes muchas cosas que hacer. La fiesta de cumpleaños se celebró al mediodía. Siguiendo la costumbre de mi pueblo, a las 10 la familia ya empezaba a llegar. Me esforcé por sonreír y saludar a todos. El teléfono lo dejé cargando en mi habitación. Mi tía Carmen me cogió de la mano y dijo: Lucía, estás muy delgada, ¿trabajas mucho, hija? Mi tía Pilar intervino. ¿Te tratan bien en casa de tu marido? ¿Por qué no ha venido él? Sonreí forzadamente para responder. Está muy ocupado con el trabajo. Mi madre salió en mi defensa. Los jóvenes de ahora tienen mucha presión. No les preguntemos tanto. Lucía, ve a la cocina a ver cómo va la comida. Refugiada en la cocina, por fin pude respirar. Mi tía Isabel estaba colocando los platos, y al verme entrar me dio a probar un trozo de chorizo a la sidra. Prueba a ver qué tal sau. El sabor, intenso y delicioso, se deshizo en mi boca. Casi me pongo a llorar de nuevo. En casa de mi marido, mi suegra controlaba estrictamente mi alimentación, diciendo que si engordaba, avergonzaría a su hijo. Lucía, mi tía Isabel, bajó la voz de repente. Tu suegra no te trata bien, ¿verdad? Me sobresalté. ¿Por qué lo preguntas, tía? Tu muñeca señaló mi brazo. Solo entonces me di cuenta de que la manga se me había subido, revelando un moratón. Eran las marcas de las uñas de mi suegra de la semana pasada, cuando me arrebató a Tony. En ese momento incluso sangré, pero Marcos dijo que su madre no lo había hecho a propósito. ¿Te ha pegado? El tono de mi tía cambió. Me bajé la manga rápidamente. No, fue un descuido mío. No me mientas, los ojos de mi tía Isabel se enrojecieron. A mí me pasó lo mismo hace años, hasta que tu tío, borracho, me dio un golpe y perdí al bebé que esperaba. La miré, atónita. Nunca había hablado de eso. Lucía, escúchame, me apretó la mano. En esta vida, lo peor que puede hacer una mujer es aguantar. Ceder un paso no te abre un mundo de posibilidades, solo hace que la gente se aproveche más de ti. Antes de que comenzara la fiesta, encendí el teléfono a escondidas. 47 llamadas perdidas. Más de 99 notificaciones en WhatsApp. El último mensaje era de Marcos. Lucía, estás acabada. Mamá ha llamado a toda la familia. Si no vuelves hoy, no podrás volver a mirar a nadie a la cara. Apagué el teléfono, temblando. Que mi suegra me humillara delante de la familia no era la primera vez, pero esta vez la escala era claramente mayor. Lucía, ven a cortar la tarta, me llamó mi madre desde el salón. La tarta de cumpleaños de 3 pisos había sido encargada en la ciudad. Mi madre sonreía como una niña.
Me puse a su lado para la foto, forzando una sonrisa. Al cortar la tarta, mi teléfono se iluminó de nuevo. La llamada perdida número 48. A mitad de la fiesta, el teléfono ya marcaba 60 llamadas perdidas. Con la excusa de ir al baño, me escondí y lo encendí. En WhatsApp apareció un video que me había enviado Marcos. El salón de nuestra casa estaba abarrotado de parientes. Mi suegra lloraba a lágrima viva. Mi nuera no tiene respeto por nada. Abandona a su suegra enferma para ir a celebrar el cumpleaños de su madre. Díganme ustedes si esto tiene sentido. En el vídeo, el tío mayor golpeaba la mesa y decía: ¡qué falta de respeto! Hay que educarla como es debido. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Este era mi matrimonio, un juicio público interminable. Al salir del baño, mi madre me esperaba en la puerta. Lucia, ¿qué pasa, hija? Finalmente me derrumbé y le pasé el teléfono. Después de ver el vídeo, el rostro de mi madre se puso pálido. Recoge tus cosas. Vuelvo contigo. No, mamá. Hoy es tu fiesta. ¿Qué fiesta ni qué nada?, dijo mi madre con firmeza. A mi hija la están humillando así, ¿y yo me voy a quedar de brazos cruzados? A las 3 de la tarde dimos por terminada la fiesta. Mi madre insistió en llevarme en coche. Tony, sentado en su sillita, mordisqueaba una manzana, ajeno a todo. En el camino, mi madre preguntó de repente: «Lucía, ¿eres feliz?» Miré el paisaje que pasaba veloz por la ventanilla y respondí con sinceridad: «No lo sé, pero Tony necesita una familia completa». «Una familia completa no significa una familia feliz», la voz de mi madre era muy suave. «Prefiero verte divorciada a verte sufrir cada día». No respondí. La palabra divorcio era demasiado pesada. Aún no tenía el valor de enfrentarla. Cuando el coche llegó a la entrada de nuestra urbanización, mi teléfono sonó. Era Sara, la prima de Marcos, la única de la familia que me trataba relativamente bien. «Lucía, no vuelvas todavía. Mi tía ha reunido a toda la familia para criticarte». Sonreí amargamente. «Lo sé, ya he visto el video». No es solo eso, la voz de Sara se volvió más urgente. «Mi tía ha dicho que hará que el tío mayor te obligue a firmar un compromiso. Tendrás que entregarle todo tu sueldo. No podrás volver a casa de tus padres sin permiso y tendrás que tener el segundo hijo pronto». Todo se volvió negro ante mis ojos. Mi madre me arrebató el teléfono. «Sara, ¿eres tú? Soy la madre de Lucía. Gracias por avisarnos. En 10 minutos llegamos». Al colgar, mi madre aparcó el coche a un lado y se giró para mirarme seriamente. «Lucía, hoy estoy aquí. Dime la verdad. ¿Quieres seguir viviendo así?» Bajé la cabeza y miré a Tony, que dormía profundamente. Las lágrimas cayeron sobre su pequeña cara. «No quiero. Pero, ¿qué puedo hacer? Me tienes a mí», mi madre me cogió la mano. «Ahora, pase lo que pase, recuerda que siempre tienes una salida». Abajo, en el aparcamiento, había varios coches de los parientes. En el ascensor, mi corazón latía como si fuera a salirse del pecho. Mi madre llevaba a Tony en brazos, con una expresión tranquila. En cuanto se abrió la puerta, el ruido de la casa nos inundó. En el salón había al menos 20 personas. Mi suegra, sentada en el centro, tenía los ojos hinchados y rojos, haciéndose la víctima. «Vaya, por fin te dignas a volver», dijo mi suegra. «Miren todos, esta es la buena nuera que nos costó una fortuna en la boda». Toda la sala se giró para mirarme, con miradas afiladas como cuchillos. Marcos estaba de pie detrás de su madre, con el rostro sombrío. Mi madre dio un paso adelante. «Señora, hoy es mi 60 cumpleaños. Lucía ha venido a celebrarlo conmigo. ¿Hay algún problema?» Mi suegra se quedó atónita. Claramente no esperaba que mi madre viniera también. «Señora, ¿no sabe que ha abandonado a toda su familia?» «¿Toda su familia?» Mi madre sonrió fríamente. ¿Su hijo de 30 y tantos años no sabe servirse la comida? ¿O es que usted está paralítica y no puede moverse? Mi hija se casó para ser su esposa, no su criada». La sala se llenó de murmullos. El tío mayor golpeó la mesa y se levantó. «¿Cómo se atreve a hablar así? Es la obligación de una nuera servir a su suegra». Mi madre me pasó a Tony y caminó directamente hacia el tío mayor. «Señor, ¿su hija está casada? ¿También sirve así a su suegra?» El tío se quedó sin palabras. Su hija se había divorciado el año anterior precisamente por violencia doméstica. Mi suegra, viendo que la situación se le iba de las manos, empezó a llorar de nuevo. «¡Qué desgraciada soy! Mi marido murió pronto, mi hijo se casa y se olvida de su madre». Marcos finalmente habló. «Lucía, pide perdón a mamá». Apreté a Tony contra mí, temblando. Durante 5 años, en cada conflicto, sin importar quién tuviera la razón, siempre era yo la que pedía perdón. Mi madre se interpuso. «¿Por qué tiene que pedir perdón?
¿Qué ha hecho mal mi hija? Ha sido una desagradecida, gritó mi suegra. ¿Desagradecida? Mi madre sacó un fajo de recibos de su bolso. Estos son los recibos de los suplementos que Lucía le ha comprado en los últimos 6 meses. Más de 3.000 euros en total. ¿Acaso se ha comprado ella un vestido decente? Me quedé helada. Esos recibos los había tirado todos. ¿Cuándo los había recogido mi madre? El rostro de mi suegra cambió de color. Eso es lo que debía hacer. ¿Debía hacerlo? Mi madre sacó otro papel. Este es el informe médico del año pasado, cuando Lucía la llevó al hospital. El médico le recomendó controlar sus emociones. ¿Lo ha hecho? Toda la sala se quedó en silencio. Marcos me miró asombrado, como si fuera la primera vez que se enteraba de esas cosas. Mi suegra, furiosa, se abalanzó para arrebatarle el papel. Mi madre la esquivó ágilmente y continuó. Hoy ha aprendido mucho. Esto es lo que se llama ser una hipócrita. «Basta ya», rugió Marcos de repente. «Este es un asunto de nuestra familia. No le incumbe a gente de fuera». ¿Gente de fuera? Mi madre sonrió fríamente. Soy la madre de Lucía. Pregunte aquí quién tiene más derecho que yo a meterse en esto. Los parientes se miraron unos a otros. Sara, la prima de Marcos, se levantó de repente. Tía, yo creo que Lucía no ha hecho nada malo. Hoy es el cumpleaños de su madre. Mi suegra miró a Sara con incredulidad. ¿Tú también te pones de su parte? La situación se volvía cada vez más caótica. El tío mayor intentó mediar. Bueno, que cada uno se calme un poco. Lucía, tu suegra es mayor, sé un poco más comprensiva. Respiré hondo y finalmente hablé. He sido comprensiva durante 5 años. 5 años en los que renuncié a un ascenso porque mi suegra decía que una mujer no debe estar demasiado ocupada. 5 años levantándome a las 6 de la mañana para preparar el desayuno y siendo la última en acostarme. Cuando ella enfermaba, yo pedía días libres para cuidarla. Yo misma, con 39 de fiebre, tenía que seguir cocinando, mi voz se quebraba cada vez más. Hoy mi madre cumple 60 años. Solo quería estar con ella un día. ¿Qué hay de malo en eso? La sala se quedó en silencio. Marcos estaba paralizado, como si fuera la primera vez que me oía decir esas cosas. Mi suegra, de repente, se llevó la mano al pecho y se desplomó. ¡Ay, me da un ataque al corazón! Marcos corrió hacia ella al instante. «Mamá, ¿qué te pasa?» Se giró y me miró con furia. ¿Ves lo que has conseguido? La has puesto enferma. Llama a una ambulancia. Los parientes volvieron a criticarme. Mi madre me sujetó y me susurró. «No caigas en su trampa. Está fingiendo». Efectivamente, cuando Marcos dijo que la llevaría al hospital, mi suegra dijo débilmente. «No hace falta. Tomaré una pastilla y ya está». «Lucía, prepárame un caldo». Mi madre de repente se echó a reír a carcajadas. «Señora, Lucía no sabe hacer caldos. Déjeme a mí, que se me da muy bien la cocina». Sin esperar la reacción de mi suegra, mi madre fue directa a la cocina. Yo, con Tony en brazos, la seguí. Oí que me susurraba. «Espera y verás». 10 minutos después, mi madre salió con un tazón de un líquido negruzco. «Señora, tómese este caldo caliente». Mi suegra lo miró y arrugó la nariz. ¿Qué es esto?» «Un caldo medicinal», dijo mi madre con inocencia. ¿No le dolía el corazón? Le he puesto hierbas amargas, de esas que curan de verdad. La cara de mi suegra empeoró. No me gusta el sabor de las hierbas. Lo amargo cura. Mi madre le acercó el tazón a la boca. Venga, que se lo doy yo. Bajo la mirada de toda la sala, mi suegra se vio obligada a tomar un sorbo, y lo escupió de inmediato. ¡Qué amargo! ¿No estaba fingiendo estar enferma? ¿Por qué no puede ni con una medicina?, dijo mi madre con una sonrisa gélida. La escena era increíblemente embarazosa. El tío mayor tosió. Bueno, ya es tarde, nosotros nos vamos. Los parientes buscaron excusas para irse. Marcos se quedó a un lado, sin saber qué decir. Mi suegra, viendo que había perdido la batalla, cambió de actitud de repente, sonriendo. «Señora, mire qué lío por nada. Solo es que echaba mucho de menos a Tony». Mi madre la ignoró por completo y se dirigió a Marcos. «Marcos, hoy te lo digo claramente. Mi hija no se casó contigo para sufrir. Si esto vuelve a pasar, me la llevo a casa». El rostro de Marcos cambiaba de color. Solo pudo asentir. Esa noche mi madre insistió en quedarse en un hotel. Antes de irse me dijo en voz baja. «Lucía, recuerda. Cuando quieras volver a casa, mamá siempre te estará esperando». Después de despedir a mi madre y acostar a Tony, volví al dormitorio. Marcos me estaba esperando. «Lucía». Su voz se suavizó. «¿Hoy?» Marcos le interrumpí. «Si mi madre no hubiera venido hoy,
¿Habrías dejado que toda tu familia siguiera insultándome? Él se quedó en silencio. Su silencio dolió más que cualquier respuesta. Me di la vuelta y entré en el baño. Solo cuando cerré la puerta dejé que las lágrimas cayeran. La mujer en el espejo tenía los ojos hinchados y rojos, la boca torcida en una mueca de tristeza. Ya no quedaba nada de la joven segura y radiante de la universidad. 5 años de matrimonio me habían costado mi trabajo, mis amigos, mi confianza, y casi me habían costado a mí misma. Hoy, fue mi madre quien me sacó del abismo. Fuera sonó el teléfono de Marcos. Le oí decir: «Mamá ya está durmiendo, hablamos mañana». Me sequé las lágrimas, me miré en el espejo y susurré: «Lucía, es hora de despertar». Mi suegra cayó enferma. Después del teatro en la fiesta, se metió en la cama diciendo que yo la había disgustado tanto que le había provocado un problema de corazón y que necesitaba cuidados 24 horas. Marcos se lo creyó y durante 3 días no fue a trabajar, quedándose a su lado para atenderla. Observé fríamente la farsa mientras seguía llevando y trayendo a Tony y preparando comidas sencillas. Cada vez que mi suegra me veía, cerraba los ojos fingiendo dormir y en cuanto me alejaba, empezaba a gemir. El cuarto día por la mañana, Marcos finalmente tuvo que ir a trabajar. Antes de salir me llevó al balcón. «Lucía, esta vez de verdad que has disgustado mucho a mamá. Cuídala bien». Le miré fijamente a su rostro cansado y de repente pregunté: «Marcos, si yo cayera enferma, ¿pedirías días libres para cuidarme?». Se quedó perplejo un momento y luego frunció el ceño. «¿Qué comparación es esa? Mamá es mayor. El año pasado tuve 39 de fiebre y me dijiste que cogiera un taxi para ir al hospital, ¿te acuerdas?», dije con calma. «Porque ese día tu madre se había torcido un tobillo bailando sevillanas». La expresión de Marcos se volvió forzada. «Eso es diferente. Mamá es mayor. Mi madre tiene 58 años y se torció un tobillo bailando, pero mi fiebre no era importante», le interrumpí. «Marcos, en tu corazón, ¿quién es más importante, tu madre o yo?». Esta pregunta llevaba 5 años atascada en mi interior. El rostro de Marcos cambió de color. Su voz se volvió fría. «Lucía, ¿qué te pasa últimamente? ¿Estás rara? Antes no eras así». «Sí, ¿cómo era yo antes? Sumisa, obediente, aguantando golpes y humillaciones sin responder. ¿A dónde se había ido esa persona? Todo el mundo cambia». Me di la vuelta para irme. Marcos me agarró del brazo apresuradamente. «Lucía», su voz se suavizó. «Sé que has aguantado mucho, pero mamá solo me tiene a mí. Mi padre murió pronto. No ha sido fácil para ella. Otra vez la misma cantinela. 5 años. Cada conflicto terminaba con el chantaje emocional de «no ha sido fácil para ella». «Tampoco ha sido fácil para mí», le solté la mano. «Marcos, el matrimonio es cosa de 2, no una vida de 3 entre tú, tu madre y yo». Marcos me miró asombrado, como si no reconociera a la persona que tenía delante. Al final no dijo nada. Cerró la puerta de un portazo y se fue. Volví a la cocina, preparando el desayuno mecánicamente. La comida para la enferma tenía que prepararse aparte. Sosa, baja en sal y servida en el juego de porcelana de flores azules que ella había designado. Al llevar la bandeja a la puerta de su habitación, la oí hablar por teléfono. «Pues, ¿qué va a hacer? Ahora tiene las alas crecidas». Se atreve a contestarme. Todo es culpa de su madre, que la malmete. Pisé fuerte a propósito. La conversación dentro cesó de inmediato. Al entrar, mi suegra ya había vuelto a su estado de debilidad, con los ojos entrecerrados. «Mamá, el desayuno». Dejé la bandeja en la mesita de noche. Mi suegra agitó una mano débilmente. «No tengo apetito. Todavía me duele el corazón». «Entonces descanse. Cuando tenga hambre, lo calienta». Me di la vuelta para irme. «Espera», mi suegra no esperaba que fuera tan directa. «Ve a comprarme unas pastillas». «¿Qué pastillas?». «Esas para el corazón», tartamudeó. «¿No está tomando ya las de la tensión? Las pastillas para el corazón necesitan receta. La llevo al médico». El rostro de mi suegra cambió. «No hace falta. Con descansar será suficiente». Al salir de la habitación sonreí fríamente. Ni para fingir se preparaba bien, ni siquiera sabía el nombre del medicamento. Después de dejar a Tony en la guardería, fui al supermercado. Mientras hacía cola para pagar, sonó el teléfono. Era Elena, una amiga de la universidad. «Lucía, me han dicho que por fin te has revelado», dijo Elena sin rodeos. «Sara me contó lo de la fiesta». «Bien hecho». Me quedé helada. Sara era la prima de Marcos. No esperaba que hubiera contactado con Elena. «¿Conoces a Sara? Nos encontramos la semana pasada en una reunión de antiguos alumnos. Me dijo que era tu cuñada, y nos pusimos a hablar». Elena bajó la voz.
Lucía, ¿sabes cómo se llama lo que te hace tu suegra? Violencia de género. ¿Violencia? Esa palabra solo la había visto en las noticias. Es control psicológico. Te menosprecia para que te sientas inútil. Luego te aísla, impidiendo que veas a tus amigos y familia. Al final, te controla por completo, haciéndote sentir que no puedes vivir sin ella. Elena hablaba rápido. Mi exmarido era exactamente igual. Por suerte, me di cuenta a tiempo. Me quedé parada en la puerta del supermercado, helada hasta los huesos. Cada palabra de Elena encajaba perfectamente con mi vida de los últimos 5 años. Lucía, ¿sigues ahí? Sí, mi garganta estaba seca. Es que no imaginaba que esto fuera violencia. De manual, dijo Elena con firmeza. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Qué hacer? Nunca había pensado en esa pregunta. 5 años de sumisión se habían convertido en una costumbre. Aunque ahora había despertado, no sabía dónde estaba la salida. No lo sé, dije honestamente. Y está Tony. Los hijos no son una excusa, me interrumpió Elena. Piensa, ¿crecer en un ambiente así es bueno para Tony? Mientras hablaba, oí la voz de Sara al otro lado. Lucía, ten cuidado, tu suegra está rebuscando en tus cosas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Acabo de llegar a tu casa para traeros fruta, y la he visto revolviendo tu armario. La voz de Sara se oía lejana, como si se estuviera escondiendo. Corrí a casa. Al entrar, mi suegra estaba sentada en el salón. Delante de ella estaba mi joyero, el que mi madre me dio como dote, y que normalmente guardaba bajo llave. Mamá, ¿qué estás haciendo? Contuve mi ira. Mi suegra no mostró ningún signo de haber sido pillada. Estoy buscando mis pendientes de oro. Sospecho que me los has cogido tú. ¿Cómo iban a estar sus pendientes en mi joyero? ¿Quién sabe? A lo mejor los cogiste por error. Mi suegra miró un collar de oro en el joyero, con un tono sugerente. Este collar me suena... Me puse a temblar de rabia. Ese fue el regalo de bodas de mi madre. Todavía tengo el recibo. Mi suegra resopló y se levantó lentamente. ¿A qué viene tanto escándalo? No he dicho que me lo fuera a quedar. Se fue a su habitación, diciendo en voz alta a propósito. Las nueras de ahora. Corrí a mi habitación. La habitación estaba revuelta. Me dejé caer en el suelo, temblando tanto que apenas podía sostener el joyero. No era la primera vez. El año pasado, mi suegra me pidió prestada una pulsera de diamantes y nunca me la devolvió, con la excusa de que, total, casi nunca te la pones. El teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. Lucía, te espero en la cafetería de abajo. En la cafetería, en cuanto Sara me vio, me cogió la mano. Lucía, no te enfades. Mi tía siempre es así. Me sorprendió su actitud. ¿No crees que soy una desagradecida? Sara sonrió amargamente. Conozco demasiado bien a mi tía. Mi tío, el padre de Marcos, también sufrió mucho por su culpa. La joven se calló de repente, mirando a su alrededor con recelo. ¿Cómo que sufrió? Insistí. Sara bajó la voz. Es un secreto de familia. Nadie se atreve a mencionarlo. Mi tío no murió de forma natural. Se suicidó. Fue como si me cayera un rayo. Cuando murió mi suegro, Marcos y yo acabábamos de empezar a salir. Solo me dijeron que había sido un infarto. Mi tía es demasiado dominante. Mi tío aguantó 30 años y al final, los ojos de Sara se enrojecieron. Por eso te entiendo tan bien. En realidad, mucha gente en la familia conoce su carácter, pero nadie se atreve a decir nada. Mi mano, que sostenía la taza de café, no paraba de temblar. Si incluso su marido fue llevado al límite, ¿qué podía esperar una nuera? Sara, ¿por qué me cuentas todo esto? La joven guardó silencio un momento. Porque te aprecio y no quiero que acabes como mi tío. Además se mordió el labio. Mi hermana mayor también se divorció por culpa de su suegra. Todavía sufre de depresión. Antes de irnos, Sara me metió una tarjeta de visita en la mano. Es la psicóloga de mi hermana. Es muy buena. Si la necesitas, puedes llamarla. De camino a casa, mi teléfono sonó. Era Marcos. Lucía, mamá dice que le has levantado la voz y le ha vuelto a doler el corazón. Me detuve en medio de la acera y de repente me pareció ridículo. Marcos, tu madre ha revuelto mi joyero y me ha acusado de robarle sus pendientes. ¿A eso llamas tú levantarle la voz? Hubo un silencio al otro lado. Mamá es mayor. Su memoria no es buena. ¿Memoria no buena, pero capaz de encontrar el cajón que guardo bajo llave? Reí fríamente. Marcos, tu madre no está enferma. Lo que no soporta es perder el control. Lucía, gritó Marcos, cada vez te pasas más. Vuelve a casa y pide perdón a mamá. No voy a pedir perdón, dije, articulando cada palabra. Porque no he hecho nada malo.
Colgué, apagué el teléfono y fui directa a la guardería a recoger a Tony. Al ver a mi hijo corriendo alegremente hacia mí, de repente comprendí algo. Si esto continuaba, Tony se convertiría en otro Marcos o en otra yo, y no podía aceptar ninguno de los dos resultados. Esa noche, llevé a Tony a cenar fuera antes de volver a casa. Nada más entrar, vi a Marcos y a mi suegra sentados en el salón, con caras de pocos amigos. ¿De dónde vienes? ¿Ni siquiera contestas al teléfono?, preguntó Marcos de inmediato. He llevado a Tony a cenar, respondí con calma mientras le quitaba los zapatos. Mi suegra golpeó la mesa de repente. ¿No tienes ninguna vergüenza? Cenas fuera y ni siquiera avisas. Tony se escondió asustado detrás de mí. Le acaricié la cabeza. Cariño, ve a tu cuarto a jugar con los juguetes. Cuando Tony cerró la puerta, me giré hacia mi suegra. Mamá, a partir de hoy, no te informaré de todos mis movimientos. Soy una adulta y tengo mi propia vida. Mi suegra se quedó boquiabierta y se giró hacia Marcos. Mira la buena esposa que te has buscado. El rostro de Marcos se puso pálido. Lucía, pide perdón a mamá. No he hecho nada malo. ¿Por qué tengo que pedir perdón? Le miré directamente a la cara. Marcos, se supone que somos un equipo, pero en 5 años, cada vez que tu madre y yo hemos tenido un problema, siempre te has puesto de su parte. Es mi madre, rugió Marcos. ¿Y yo quién soy? Mi voz empezó a temblar. Soy tu esposa, la madre de tu hijo. En tu corazón, ¿qué soy yo realmente? Mi suegra intervino de repente. ¿Qué eres? Te casaste con mi hijo para subir de estatus. Si no fuera porque Marcos insistió, mi familia ni se habría fijado en una pueblerina como tú. Esa frase fue como una puñalada en el corazón. Y Marcos ni siquiera lo negó, solo se rascó la cabeza, frustrado. Respiré hondo y de repente me sentí increíblemente cansada. Marcos, divorciémonos. En cuanto pronuncié esas palabras, el tiempo pareció detenerse. La expresión de mi suegra pasó de la ira al asombro, y finalmente a una sonrisa fría y triunfante. Marcos, sin embargo, se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Bien, muy bien, aplaudió mi suegra. Hijo, cuanto antes te libres de una esposa así, mejor. Te encontraré una mejor. Marcos finalmente reaccionó. Lucía, ¿qué tonterías dices? ¿Solo por esta pequeña cosa? No es una pequeña cosa, dije con calma. Es cada día de los últimos 5 años. Marcos, ya no te quiero. Quizás nunca lo hice. Esta última frase era mitad verdad, mitad mentira. Cuando me enamoré, realmente lo amaba. Pero 5 años de matrimonio habían erosionado todo sentimiento. Mi calma actual no era fingida, era la serenidad de un corazón muerto. El rostro de Marcos se puso blanco. ¿Tú tienes a otro? Casi me eché a reír. Para él, una mujer que pedía el divorcio solo podía ser por una infidelidad. Nunca por no poder soportar más la opresión. Piensa lo que quieras. Me di la vuelta y entré en el dormitorio. Esta noche dormiré en el salón. Mañana buscaré un abogado. Oí a mi suegra gritar a mi espalda. Si quieres el divorcio, bien. Pero Tony es un García, ni se te ocurra llevártelo. Me giré bruscamente y dije, articulando cada palabra, inténtalo. Esa noche, tumbada en el sofá del salón, me sentí más lúcida que nunca. La pantalla del teléfono se iluminó. Era un mensaje de Elena. ¿Necesitas un abogado? Conozco al mejor en divorcios. Respondí, gracias. Mañana te llamo. A las 3 de la mañana la puerta de mi habitación se abrió suavemente. Marcos entró de puntillas y se arrodilló junto al sofá. Lucía, lo siento. No me moví, fingiendo estar profundamente dormida. Él continuó en voz baja. Sé que mamá a veces se pasa, pero es la única familia que me queda. Dame un poco de tiempo, cambiaré. A la luz de la luna, vi lágrimas en su rostro. Por un momento, sentí que mi corazón se ablandaba, pero inmediatamente recordé los innumerables momentos en los que me había ablandado en los últimos 5 años, y cada vez el resultado fue un dolor aún más profundo. Marcos se quedó arrodillado media hora, y finalmente se fue, abatido. Al oír cerrarse la puerta, supe que nuestro matrimonio había terminado de verdad. A la mañana siguiente, después de dejar a Tony en la guardería, contacté con el abogado que me recomendó Elena. Después de escuchar mi historia, lo primero que me preguntó fue, ¿tiene pruebas del maltrato psicológico de su suegra? Me quedé helada. ¿Necesito pruebas para eso? Por supuesto, el abogado se ajustó las gafas, especialmente en la disputa por la custodia. El tribunal considerará el entorno familiar. Si puede demostrar que crecer en ese ambiente no es beneficioso para el desarrollo del niño, sus posibilidades de ganar aumentarán considerablemente. Al salir del despacho del abogado, me quedé pensando bajo el sol.
Pruebas. Necesitaba pruebas. De repente, recordé las palabras de Sara. Mi tía siempre es así. Entre los parientes de la familia García, seguramente más de uno conocía la verdadera cara de mi suegra. Sara podía ser un punto de partida. Mientras pensaba, sonó el teléfono. Era mi madre. Lucía, Marcos acaba de llamarme. Dice que os vais a divorciar. ¿Qué ha pasado, hija? Le conté a grandes rasgos lo de la noche anterior. Mi madre guardó silencio un momento. ¿Lo has pensado bien? Sí, mamá. Lo he pensado bien, respondí con una calma sorprendente. No quiero seguir viviendo así. De acuerdo, mi madre solo dijo una palabra, pero en ella oí un apoyo incondicional. ¿Necesitas que haga algo? De momento no. Voy a recoger a Tony, hablamos esta noche. Al colgar, sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un peso de encima de años. Resulta que tomar la decisión no era difícil. Lo difícil era enfrentarse a lo desconocido después de la decisión. Pero esta vez, estaba preparada. La decisión de divorciarme fue como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas que se extendieron. Aparentemente, la casa de los García volvió a una extraña tranquilidad. Pero por debajo, cada uno movía sus fichas. Mi suegra de repente se volvió amable y cariñosa. Cada día cocinaba los platos favoritos de Tony e incluso, extrañamente, me ayudaba con la limpieza. Marcos se volvió aún más atento, llevando y trayendo a Tony todos los días. Los fines de semana, proponía salidas familiares. Sabía lo que tramaban: ablandarme y ganar puntos para la custodia de Tony. El abogado me lo había advertido. Si la relación familiar parecía armoniosa, sería difícil para el tribunal conceder la custodia a la madre. Pero yo ya no era la Lucía de antes. Fingí estar conmovida por su cambio, pero en secreto, empecé a reunir pruebas. El primer paso fue grabar. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono y, cada vez que estaba a solas con mi suegra, la activaba discretamente. Al principio, solo eran conversaciones cotidianas, hasta que un día, «Lucía, ¿has pensado en lo del divorcio?», preguntó mi suegra mientras desgranaba guisantes, con un tono tan casual como si hablara del tiempo. Pulsé el botón de grabar. «Todavía lo estoy pensando». «Mira, hija, para una mujer divorciarse no es bueno», suspiró. «Y con un hijo, es aún más difícil rehacer tu vida. ¿Qué tal si haces esto? Deja a Tony aquí, así irás más ligera. Sería lo mejor». Contuve mi ira. «Tony es mi hijo». «Claro que es tu hijo, pero también es el nieto de esta familia». Mi suegra se acercó y bajó la voz. «Piensa, Marcos tiene un buen sueldo, una buena casa. Tony estará mucho mejor con su padre que contigo. ¿Tú qué puedes ofrecerle?». Apreté un guisante con tanta fuerza que mis dedos se tiñeron de verde. «Puedo darle amor». Mi suegra se rió con desdén. «¿El amor se come? Hazme caso. Eres joven y guapa, divorciada encontrarás a otro fácilmente. Pero con un niño a cuestas, si me divorcio, lucharé por la custodia de Tony». La interrumpí. El rostro de mi suegra cambió, su amabilidad desapareció. «Lucía, no seas avariciosa. La estirpe de los García no te la vas a llevar tú». Esa conversación se convirtió en mi primera prueba. El segundo paso fue encontrar trabajo. Después del divorcio, la independencia económica era clave. Necesitaba demostrar que podía mantener a mi hijo. Al actualizar mi currículum, me di cuenta de que 5 años como ama de casa a tiempo completo dificultaban mi carrera. Justo entonces, el destino me dio una oportunidad. Mi amiga Elena me presentó a la directora de recursos humanos de su empresa, Isabel, una mujer de carrera de unos 40 años. «¿Así que quieres volver al mundo laboral?». La mirada penetrante de Isabel me examinó. 5 años en blanco no es poco tiempo. La miré con calma. 5 años como ama de casa a tiempo completo entrenan a una persona más que cualquier trabajo. Gestión del tiempo, multitarea, resolución de crisis. He trabajado 16 horas al día, sin vacaciones ni bajas por enfermedad. Isabel enarcó una ceja. «Interesante. ¿Y por qué quieres trabajar ahora?». «Porque quiero que mi hijo sepa que su madre no es solo una asistenta que sabe cocinar», dije sin rodeos. Al final de la entrevista, Isabel me dio su tarjeta. «Ven a verme el lunes. Tenemos un proyecto que necesita gente. Será un periodo de prueba. Veremos cómo te desenvuelves». Al salir del edificio, respiré hondo. Era la primera vez en 5 años que sentía mi propio valor. Un valor que no se limitaba a la cocina y el salón. Sin embargo, mis acciones no pasaron desapercibidas para mi suegra. Esa noche, casualmente, encontró la tarjeta en mi bolso. «¿Qué es esto?». Levantó la tarjeta de Isabel con voz chillona. «¿Piensas ponerte a trabajar?». Marcos salió del despacho. «¿Qué pasa, mamá? Tu mujer piensa salir a buscarse la vida». Mi suegra tiró la tarjeta sobre la mesa. «Ya decía yo que últimamente andaba con secretismos.
Marcos me miró con el ceño fruncido. Lucía, ¿qué es esto? He encontrado un trabajo. Empiezo el lunes, dije con calma. De ninguna manera, gritó mi suegra. ¿Quién cuidará de Tony? ¿Quién hará la comida? ¿Quién limpiará la casa? Marcos también negó con la cabeza. Lucía, en casa no nos falta tu sueldo. Pero a mí sí me falta, le miré directamente a los ojos. Marcos, necesito un trabajo, necesito socializar, necesito reencontrarme a mí misma. ¿Reencontrarte a ti misma? Mi suegra se rió con sorna. Yo creo que lo que quieres es encontrar a otro hombre. Esa frase me enfureció por completo. Saqué mi teléfono y puse la grabación de hacía unos días. La voz de mi propia suegra resonó desde el altavoz. Deja a Tony aquí, así irás más ligera. El rostro de mi suegra se puso pálido y se abalanzó para arrebatarme el teléfono. Marcos la detuvo, mirándome con asombro. Lucía, ¿has estado grabando? Para protegerme apagué la grabación. Marcos, he aguantado suficiente durante 5 años. Este trabajo lo voy a aceptar. O me apoyas, o nos divorciamos. Después de esa noche, el ambiente en casa se volvió aún más extraño. Mi suegra ya no se oponía abiertamente, pero siempre sentía su mirada fría sobre mí. Marcos se volvió silencioso, a menudo llegando tarde a casa. El primer lunes de trabajo, llegué puntual a la empresa de Isabel. El equipo del proyecto estaba preparando una gran feria comercial. Mi tarea era coordinar a los proveedores. El ritmo de trabajo era intenso, pero cada vez que completaba una tarea, sentía una sensación de logro que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Al volver a casa me encontré con una cocina fría y la cara gélida de mi suegra. ¿Sabes qué hora es? Estaba sentada en el sofá, con un tono lleno de sarcasmo. Tony estaba llorando de hambre. He tenido que prepararle unos fideos instantáneos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dónde está Tony? Durmiendo, mi suegra sonrió fríamente. Pobrecito. Su madre ya no le quiere. Corrí a la habitación de Tony. Dormía plácidamente, con restos de galletas en la cara. Al volver a la cocina, descubrí 2 envases de comida para llevar en la basura. Claramente, ellos habían cenado, pero a Tony le habían dado fideos. Contuve mi ira y limpié la cocina en silencio. De repente noté un punto rojo parpadeando encima de la nevera. Al acercarme, vi que era una microcámara. Inspeccioné toda la casa y encontré 3 en total, en la cocina, el salón y la entrada. Mi dormitorio y el de Tony se habían salvado, pero también había una fuera de la puerta del baño. Marcos llegó tarde esa noche. Lo llevé al despacho y le pregunté directamente, ¿quién ha instalado las cámaras en casa? Se quedó claramente perplejo. ¿Qué cámaras? No finjas, bajé la voz. En la cocina, el salón, la entrada, incluso en la puerta del baño. ¿Quién te ha dado derecho a espiarme? El rostro de Marcos cambió. Las instaló mamá. Dice que últimamente el barrio no es seguro. ¡Tonterías! Estaba temblando de rabia. Solo quiere vigilarme. Esto es una invasión de la privacidad. Con lo rara que estás últimamente, es normal que mamá se preocupe. Marcos todavía defendía a su madre. Me sentí completamente decepcionada. Marcos, si mañana no quitas esas cámaras, llamaré a la policía. Al día siguiente las cámaras desaparecieron. Pero al volver a casa del trabajo, descubrí que mi habitación había sido registrada. Mi diario personal mostraba signos de haber sido movido. Aún más aterrador fue cuando Tony me dijo, «Abuela me ha preguntado hoy si mamá habla con algún tío raro». Estaban usando incluso a un niño para vigilarme. Esa noche, me quedé hasta muy tarde en el despacho del abogado, entregándole todas las pruebas. La situación es más grave de lo que pensaba. El abogado tenía una expresión seria. Maltrato psicológico, invasión de la privacidad, alienación parental. Todo esto es muy favorable para ganar la custodia. De camino a casa, recibí una llamada de Isabel. Lucía, la feria ha sido un éxito. El cliente te ha felicitado especialmente. ¿Te interesaría unirte a nosotros de forma permanente? Sueldo de 1.800 euros. Todos los beneficios. Me detuve en medio de la calle. Las lágrimas corrían por mis mejillas. 1.800 euros eran suficientes para que Tony y yo viviéramos. Sin embargo, el destino parecía querer poner a prueba mi determinación. A la mañana siguiente, Tony se despertó con fiebre alta, 39 grados. «Mamá, Tony tiene fiebre. Tengo que pedir el día libre». Le envié un mensaje a mi suegra, mientras avisaba en la empresa. Mi suegra respondió al instante, «Llevas 4 días trabajando y ya pides el día libre». «De ninguna manera. He quedado para jugar a las cartas con mis amigas. No tengo tiempo para cuidar niños». Apreté los dientes. «Entonces me las arreglaré yo». Llamé a Marcos, pero su teléfono estaba en reunión. Tuve que enviarle un mensaje a Isabel explicando la situación.
Isabel me llamó de inmediato. Los hijos son lo primero. El trabajo puede esperar. ¿Necesitas ayuda? Me sentí tan conmovida que no pude hablar. Finalmente llevé a Tony al hospital. El diagnóstico fue gripe. Necesitaba quedarse ingresado en observación. Mientras hacía los trámites de ingreso, Marcos finalmente devolvió la llamada. Lucía, mamá dice que Tony está enfermo. ¿Es grave? Gripe. Tiene que quedarse ingresado, dije. Agotada. ¿Puedes venir al hospital? ¿Ahora? Marcos dudó. Tengo un cliente importante. Está bien, ya me las arreglo. Colgué el teléfono, abrazando con fuerza a Tony, que ardía en mis brazos. Esa noche, me quedé en el hospital cuidándolo, sin dormir en toda la noche. A las 3 de la madrugada, la fiebre de Tony finalmente bajó. Miré el cielo que empezaba a clarear y de repente me di cuenta de una verdad. En esta casa, la única persona que realmente se preocupaba por Tony era yo. A primera hora de la mañana, mi suegra y Marcos aparecieron por fin. Mi suegra, nada más entrar, se quejó. Este hospital está lleno de gérmenes. ¿Por qué lo has traído aquí? Marcos preguntó. ¿Qué ha dicho el médico? ¿Cuándo le dan el alta? Los miré y de repente sonreí. ¿Sabéis una cosa? Anoche llegué a una conclusión. ¿Qué conclusión? Frunció el ceño Marcos. En esta casa o estáis vosotros dos o estoy yo. O estoy yo o estáis vosotros dos, dije, articulando cada palabra. Ya he firmado la demanda de divorcio. El rostro de mi suegra se descompuso. ¿Te atreves? Tony pertenece a la familia García. Legalmente, Tony es mi hijo, dije con calma. Y además, tengo pruebas suficientes para demostrar que vosotros dos no sois aptos para criarlo. Marcos me miró con incredulidad. Lucía, has cambiado. Sí, he cambiado, sonreí mirando por la ventana. Por fin he despertado. El día que Tony recibió el alta, recibí la oferta de trabajo formal de la empresa de Isabel. Ese mismo día, el abogado terminó de preparar la demanda de divorcio. El destino parecía sonreírme. Pero sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Guardé la oferta de trabajo y la demanda de divorcio en un cajón de mi despacho como si fueran dos secretos preciosos. Ir a trabajar cada día se convirtió en lo que más anhelaba. Allí nadie me vigilaba, nadie me menospreciaba. Mi capacidad era reconocida, mis opiniones respetadas. Isabel parecía haber notado algo. Un día me trajo un café. ¿Cómo van tus asuntos familiares? La miré sorprendida. No te preocupes, sonrió. Elena me ha contado un poco tu situación. Si necesitas ayuda, la empresa colabora con un despacho de abogados. Asentí agradecerá. Gracias, Isabel. Ya estoy en trámites. Recuerda, dijo Isabel con un tono significativo. El mundo laboral no es fácil para las madres solteras, pero comparado con una familia hostil, al menos aquí todo está claro y es justo. Esa frase me hizo pensar durante mucho tiempo. Sí, por muy cruel que fuera el trabajo, era más fácil de manejar que la tortura psicológica invisible de casa. Sin embargo, justo antes de que presentara formalmente la demanda de divorcio, ocurrió algo que fue la gota que colmó el vaso. Mi collar de perlas, el que mi madre me había regalado, desapareció. Era el regalo que me hizo cuando me casé. No era excesivamente caro, pero tenía un significado especial. Lo busqué por todas partes sin éxito, hasta que lo vi en el perfil de Sara en redes sociales. En la foto, Sara llevaba mi collar. El pie de foto decía, «Gracias por el regalo, tía». Me quedé mirando la pantalla del teléfono. La sangre me subió a la cabeza. Ese collar lo había comprado mi madre con sus ahorros. Y mi suegra se lo había regalado a otra persona sin mi permiso. Entré furiosa en la habitación de mi suegra. «Mamá, ¿por qué tiene Sara mi collar de perlas?» Mi suegra, que se estaba pintando las uñas, no levantó la cabeza. «Ah, a Sara le gustaba y se lo di». «Ese collar es mío». Mi voz temblaba. «Fue el regalo de bodas de mi madre». Mi suegra levantó la cabeza entonces, con una expresión de total indiferencia. «Llevaba tanto tiempo guardado y nunca te lo ponías. ¿Qué más da que se lo haya dado a Sara? Eres una tacaña». «Es mío», dije, articulando cada palabra. «No tienes derecho a disponer de mis cosas». Mi suegra dejó el esmalte de uñas de un golpe. «Lucía, vives y comes en esta casa. ¿Qué hay aquí que no sea de los García? ¿Tanto escándalo por un collar?» Me di la vuelta y llamé directamente a Sara. «Sara, ese collar de perlas es mío. Devuélvemelo, por favor». Sara se mostró claramente incómoda. «Lucía no lo sabía. Mi tía me dijo que lo había comprado ella. Tengo el recibo y el certificado de autenticidad. ¿Quieres que te los envíe?» «No, no hace falta», dijo Sara apresuradamente. «Mañana te lo devuelvo». Al colgar me dejé caer en la cama. De repente, sentí que no podía soportar estar en esa casa ni un minuto más. Justo en ese momento, Marcos entró, con el rostro sombrío. «Lucía, ¿qué pretendes? ¿Molestar a Sara por un simple collar?»
preguntó de inmediato. Levanté la cabeza y lo miré. De repente, este hombre me pareció un completo desconocido. Marcos, ese fue un regalo de mi madre. ¿Con qué derecho lo coge tu madre para regalárselo a otra persona? Mamá no lo hizo a propósito, Marcos, como siempre, defendiendo a su madre. Además, es solo un collar. ¿Solo un collar? Reí fríamente. Si yo cogiera algo de tu madre sin permiso para regalárselo a otra persona, ¿también dirías que es solo eso? Marcos se quedó sin palabras y se rascó la cabeza, frustrado. Lucía, ¿por qué te has vuelto tan calculadora últimamente? Porque ya he aguantado suficiente. Me levanté y lo miré a los ojos. He aguantado las irracionalidades de tu madre. He aguantado tu favoritismo. He aguantado la falta de respeto de esta familia. El rostro de Marcos cambió. ¿Tienes que poner la casa patas arriba? Los que la ponéis patas arriba sois vosotros. Saqué el teléfono y busqué la foto de Sara. Si hoy no me devuelven el collar, llamaré a la policía. ¿Llamar a la policía? Marcos me miró como si estuviera loca. ¿Por un collar? ¿Te has vuelto loca? Bama. Marqué directamente el número de la policía, pero antes de que conectara, Marcos me arrebató el teléfono. Basta ya, rugió. Mañana le diré a Sara que te lo devuelva. ¿Contenta? Lo miré fríamente. No. Marcos, divorciémonos. En cuanto lo dije, Marcos se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. En 5 años era la primera vez que proponía el divorcio de forma activa, no como una amenaza en medio de una discusión. Lucía... Su voz se suavizó de repente. ¿Solo por un collar? No es por el collar. Es por cada uno de los collares de los últimos 5 años, dije, agotada. Marcos, ya no te quiero. Quizás nunca lo hice. Terminemos con esto. Esa noche me mudé al salón, separándome oficialmente de Marcos. A medianoche, oí girar el pomo de la puerta. Marcos, desde fuera, susurró disculpas, prometió que haría cambiar a su madre, me suplicó otra oportunidad. No abrí la puerta. En 5 años, había oído demasiadas promesas como esa, y siempre terminaban en decepción. A la mañana siguiente, Sara trajo el collar como había prometido. Se disculpó, sonrojada. Lucía, de verdad que no lo sabía. No es tu culpa, acepté el collar, comprobando que no estuviera dañado. Sara. Gracias por avisarme la otra vez. De nada, la joven dudó un momento y luego bajó la voz. Lucía, ¿de verdad te vas a divorciar? Asentí. Te apoyo, dijo ella de repente. Mi tío, el padre de Marcos, también fue llevado al límite por mi tía. No quiero que tú... No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Resulta que la tragedia de la familia García no era solo cosa mía. Después de que Sara se fuera, examiné el collar de cerca y descubrí un pequeño rasguño en la parte trasera del colgante. Era una herida en el corazón. Le hice una foto como prueba y le envié un mensaje a mi abogado. He decidido presentar formalmente la demanda de divorcio. El abogado respondió rápidamente. Todos los documentos están listos. Podemos presentarla en el juzgado en cualquier momento. Pero te aconsejo que primero intentes un divorcio de mutuo acuerdo. El litigio es el último recurso. Entendí lo que quería decir. Un juicio era largo, costoso y afectaría mucho a Tony. Pero conociendo a mi suegra y a Marcos, una separación pacífica era casi imposible. Efectivamente, cuando Marcos vio el convenio regulador, su reacción fue aún más violenta de lo que esperaba. ¿Quieres la custodia de Tony? Me miró con furia. Imposible. Soy su madre, tengo un ingreso estable. El tribunal me dará la custodia, dije con calma. Marcos se rió con sorna. ¿Ingreso estable? Llevas 4 días en ese trabajo. Mi madre ha cuidado de Tony durante 5 años. El juez considerará la rutina del niño. Tenía razón. Eso era lo que más me preocupaba. Pero el abogado ya estaba preparado. Según la ley de violencia de género, el maltrato psicológico prolongado también se considera violencia. Tenemos grabaciones que demuestran que su suegra ha tenido comentarios negativos hacia el niño. Le repetí las palabras del abogado a Marcos. Su rostro se puso pálido. ¿Has estado grabando? Lucía, ¿desde cuándo te has vuelto tan retorcida? Solo me estoy defendiendo, dije con calma. Marcos, separémonos en paz. Firma el convenio. Podremos seguir siendo amigos y criar a Tony juntos. Si insistimos en ir a juicio, nadie saldrá ganando. Marcos tiró el convenio sobre la mesa. Ni lo sueñes. Tony es un García, ni se te ocurra llevártelo. La negociación fracasó. Tuve que activar el plan B, el juicio. El abogado me aconsejó que reuniera más pruebas, especialmente sobre la influencia negativa de mi suegra en Tony. No era fácil. Mi suegra, al saber que quería la custodia, empezó a consentir a Tony en todo, dándole todo lo que pedía. Lo más preocupante fue que Tony empezó a preguntarme,
Mami, ¿por qué dice la abuela que me vas a llevar lejos de papá? Lo abracé con dolor. Porque papá y yo tenemos algunos problemas que resolver. La abuela dice que eres una mala madre, dijo Tony con inocencia. Pero yo no me lo creo. Eres la mejor mamá. Sus palabras me hicieron llorar. Mi suegra se atrevía a decir esas cosas a un niño. Grabé esa conversación a escondidas como nueva prueba. Mientras tanto, mi trabajo en la empresa iba cada vez mejor. Isabel me asignó la dirección del proyecto de un cliente importante. Si tenía éxito, podría conseguir un ascenso y un aumento de sueldo. La doble presión del trabajo y el proceso legal me agotaba, pero al mismo tiempo me sentía más llena de energía que nunca. Ver a Tony cada día al volver a casa era mi mayor motivación. Sin embargo, mi suegra y Marcos no se quedaron de brazos cruzados. Empezaron a crear una ilusión de familia perfecta delante de Tony. Marcos volvía a casa puntual todos los días para jugar con él. Mi suegra ya no me decía cosas hirientes, al menos no delante de Tony. Lo que más me inquietaba era que Marcos empezó a recoger a Tony del colegio con frecuencia. Varias veces llegué a casa del trabajo y no encontré a mi hijo. Al llamar me enteraba de que Marcos se lo había llevado a casa de su hermana. ¿Por qué no me avisas? Le pregunté a Marcos. Soy su padre. ¿Tengo que informarte de a dónde lo llevo? Me contestó. El abogado me dijo que era una táctica común en las disputas por la custodia, para crear la ilusión de que el niño era más cercano al padre. Tuve que ajustar mi horario de trabajo, saliendo antes cada día para recoger a Tony y evitar que tuvieran oportunidades. Esta guerra fría duró 2 semanas, hasta ese viernes por la tarde. Acababa de salir de una reunión cuando sonó el teléfono. Era la profesora de la guardería de Tony. Lucía, ha venido una señora que dice ser la abuela de Tony a recogerlo, pero en la lista de hoy estás tú. Sentí un nudo en el estómago. No deje que se lo lleve. Voy para allá ahora mismo. Cogí un taxi y corrí hacia la escuela. Mi suegra estaba discutiendo con la profesora. Soy su abuela. ¿Por qué no puedo recoger a mi nieto? Mamá, me abrí paso. ¿Qué haces aquí? Mi suegra, al verme, cambió de expresión. He venido a recoger a mi nieto. ¿Qué pasa? Estás todo el día ocupada. Ni siquiera te preocupas por tu hijo. La profesora me miró, incómoda. Lucía, mira. Hoy lo recojo yo, dije con firmeza. Luego me giré hacia mi suegra. Mamá, si tienes algo que decir, lo hablamos en casa. No montes un escándalo en el colegio. ¿Volver a casa? Mi suegra se negó. ¿Con qué cara vas a volver? Si estás a punto de divorciarte y sigues viviendo en nuestra casa. Sus palabras hicieron que varios padres que estaban allí se giraran a mirar. Contuve mi ira. Mamá, vámonos a casa. No me voy. Mi suegra levantó la voz de repente. Miren todos. Díganme si esto es justo. Esta nuera quiere divorciarse y además quiere robarme a mi nieto. ¿Existe una madre tan desalmada? La gente se arremolinaba. Algunos empezaron a señalarme. Tony, protegido por la profesora, estaba pálido de miedo. Sabía lo que mi suegra pretendía, crear presión social para que renunciara a la custodia, pero esta vez no iba a ceder. Profesora, dije con calma, ¿puedo usar su despacho un momento? Necesito llamar a la policía. ¿Llamar a la policía? Gritó mi suegra. Pues llama. A ver a quién le da la razón la policía. Marqué directamente el número. Hola, quiero denunciar un intento de secuestro de un menor. Mi suegra, sin dejarme terminar, se abalanzó para quitarme el teléfono. En el forcejeo, me dio una bofetada. La mejilla me ardía. Varios padres grabaron la escena con sus móviles. Cuando llegó la policía, mi suegra seguía montando un escándalo, llorando y acusándome de maltratarla. Pero cuando la policía vio los videos de los padres, la verdad quedó clara. Señora, su comportamiento podría constituir un delito de desorden público, dijo un agente con seriedad. Por favor, acompáñenos a la comisaría. Fue entonces cuando mi suegra se asustó. Yo solo venía a recoger a mi nieto. ¿Qué delito es ese? El policía me miró. ¿Usted es la madre del niño? Asentí y le mostré mi DNI y la tarjeta de recogida. Según las normas, cualquier persona que no esté en la lista autorizada necesita un permiso por escrito. Su comportamiento es irregular. Al final, la policía solo amonestó a mi suegra, pero no se la llevaron. Sin embargo, este incidente se convirtió en la prueba clave que necesitaba: el comportamiento descontrolado de mi suegra en público y su deseo extremo de posesión sobre el niño. Esa noche, Marcos llegó a casa furioso. Lucía, ¿cómo te atreves a llamar a la policía para que detengan a mi madre? Intentó llevarse a Tony del colegio sin permiso y me agredió delante de todo el mundo, dije fríamente. Tengo videos y testigos. ¿Quieres que te los enseñe? Marcos se quedó sin palabras y cambió de táctica. Bien, muy bien. Ya que has declarado la guerra, no me culpes por no ser cortés. Divórciate si quieres.
pero ni sueñes con llevarte a Tony. Nos veremos en los tribunales, dije con calma. Cogí a Tony y me encerré en mi habitación. Cerré la puerta y empecé a temblar. La guerra era abierta. Ya no había vuelta atrás. Pero extrañamente, no sentía miedo, sino una sensación de alivio. Por fin no tenía que fingir más. Tony levantó su carita. «Mami, ¿de verdad os vais a separar papá y tú?» Me agajé a su altura. «Sí, cariño, pero pase lo que pase, mamá siempre te querrá. Eso nunca cambiará». «¿Y con quién viviré?», hizo la pregunta que más le preocupaba. «Conmigo», dije con firmeza. «Pero podrás ver a papá y a la abuela a menudo». Tony lo pensó un momento y de repente me abrazó. «Quiero vivir contigo. La abuela siempre habla mal de ti y no me gusta». Sus palabras me hicieron llorar. Resulta que los niños se dan cuenta de todo. Los adultos siempre piensan que no entienden. Esa noche, envié todas las nuevas pruebas a mi abogado. El vídeo del altercado en la escuela, la grabación de los comentarios negativos de mi suegra a Tony y la prueba de mi estabilidad laboral. El abogado me contestó que las posibilidades de ganar eran muy altas. La semana siguiente, podríamos presentar la demanda formalmente. Tumbada en la cama, miré la luna por la ventana y recordé mi boda 5 años atrás. Entonces pensé que había encontrado mi refugio, sin saber que estaba entrando en una jaula de oro exquisitamente diseñada. Por suerte, finalmente había encontrado la llave. Después del altercado en la guardería, la atmósfera en casa de los García se volvió tensa como la cuerda de un violín. Mi suegra pareció replegarse, sin provocarme abiertamente, pero su mirada se volvió aún más fría. Marcos apenas venía por casa, y cuando lo hacía, era solo para ver a Tony un momento y marcharse. Esta extraña calma me inquietaba. Mi abogado me advirtió: «La otra parte podría estar reuniendo pruebas en tu contra. Ten mucho cuidado». Seguí su consejo. Activé la grabación 24/7 en mi teléfono y comencé a llevar un diario detallado de la rutina de Tony para demostrar que yo era su cuidadora principal. Al mismo tiempo, mi trabajo en la empresa entró en una fase crucial. Isabel me encargó la propuesta anual de un cliente importante. Si lo conseguía, no solo conservaría mi puesto, sino que podría ascender. «Isabel, ¿el juicio de divorcio afectará a mi trabajo?», le pregunté preocupada. «Mientras no afecte la calidad del proyecto, los asuntos personales no le incumben a la empresa», me dio un café y añadió. «Pero el mundo laboral es pragmático. Si el juicio afecta a tu rendimiento, no podré hacer nada por ti». Entendí su mensaje. En este momento clave, no podía permitirme ningún error. Durante ese tiempo viví en un equilibrio precario. Me levantaba a las 6 para preparar el desayuno de Tony, llevarlo al colegio y estar en la oficina antes de las 8:30. Salía puntual para recogerlo, jugar con él, leerle cuentos, y, una vez que se dormía, trabajaba en mis correos hasta la madrugada. Cuando el agotamiento me vencía, miraba las fotos de Tony en mi móvil y me recordaba por qué luchaba. El viernes por la tarde, mientras preparaba la presentación, recibí una llamada de mi madre. «Lucía, tu suegra ha venido a verme». Mi mano tembló, derramando café sobre los documentos. ¿Qué quería? «Dice que quiere reconciliarse». La voz de mi madre sonaba escéptica. «Me ha dicho que eres una nuera maravillosa, que todo han sido malentendidos». «No la creas», dije apresuradamente. «Seguro que trama algo». «Por supuesto que no la creo», mi madre se rió. Le he preguntado si era porque tenía miedo de perder el juicio. Su cara ha sido todo un poema. Al colgar, llamé a mi abogado. Analizó la situación. Mi suegra podría estar realmente preocupada y estar intentando presionarme a través de mi madre. Es una buena señal, significa que nuestras pruebas son sólidas. Pero ten cuidado, podrían estar desesperados. Efectivamente, al día siguiente, Marcos apareció en casa con una actitud completamente diferente. «Lucía, tenemos que hablar», se sentó, con un tono inusualmente conciliador. «Mamá sabe que se equivocó. Está dispuesta a mudarse a su antiguo piso. ¿Podemos empezar de nuevo?» Lo miré y me pareció ridículo. «Marcos, durante 5 años, mientras tu madre me humillaba, ¿dónde estabas? Ahora que estamos a punto de divorciarnos, ¿te das cuenta de que te equivocaste?» Su rostro se contrajo, pero contuvo la ira. «Todo el mundo comete errores. ¿Por Tony?» «No uses a Tony como excusa», le interrumpí. «Si de verdad fuera por él, habrías aceptado un divorcio pacífico. No lo habrías sometido a la guerra interminable de sus padres». Marcos finalmente se quitó la máscara. «Lucía, ¿de verdad quieres llevar esto a los tribunales para que todo el mundo sepa la nuera desagradecida que eres?» «No me importa lo que piensen los demás», dije con calma. «El juez solo se fijará en las pruebas». La negociación fracasó de nuevo. Antes de irse, dando un portazo, Marcos espetó. «Te arrepentirás». Grabé toda esa conversación, que se convirtió en una prueba más. Sin embargo, había subestimado la crueldad de mi suegra. El lunes por la mañana, al llegar a la oficina,
recibí una llamada de la guardería. Lucía, Tony tiene 38, 5 de fiebre. ¿Puedes venir a recogerlo? Corrí hacia allí. Tony estaba acurrucado en brazos de la profesora, con la cara sonrojada. Al verme, extendió los brazos. De camino al hospital, Tony dijo de repente. Los caramelos de la abuela estaban amargos. Sentí un escalofrío. ¿La abuela te dio caramelos? ¿Cuándo? Esta mañana, cuando papá me trajo al cole. Revisé su mochila. En un bolsillo lateral encontré varias pastillas envueltas en papel de aluminio que desprendían un olor amargo. No eran caramelos normales. En el hospital llevé a Tony directamente a urgencias y entregué las pastillas al médico. Tras un examen, el médico dijo que Tony podría tener una intoxicación alimentaria y que necesitaba análisis de sangre. Las pastillas se enviaron a analizar. Mientras esperaba, intenté llamar a Marcos, sin éxito. Llamé a mi suegra y me colgó. 3 horas después, llegaron los resultados. Los supuestos caramelos eran en realidad unas píldoras de medicina tradicional china que contenían cinabrio, una sustancia tóxica para los niños. No era un veneno mortal, pero era muy perjudicial. El niño está fuera de peligro, pero necesita quedarse en observación, dijo el médico. Temblaba de rabia y miedo. Mi suegra había llegado a ese extremo para perjudicarme. Llamé a la policía inmediatamente y presenté el informe médico y las pastillas como prueba. La policía tomó declaración, pero por falta de pruebas directas de intencionalidad, lo archivaron como una disputa familiar. Sin embargo, para el juicio de divorcio, era más que suficiente. El abogado estaba eufórico. Esta es la prueba definitiva. Se sospecha que la otra parte ha puesto en peligro al niño. La custodia es prácticamente nuestra. Esa noche, Marcos apareció por fin en el hospital. Lucía, mamá no lo hizo a propósito. Pensó que eran vitaminas para niños. ¿Vitaminas? Reí fríamente. ¿Sin etiqueta? ¿Sin instrucciones? El médico dice que contienen una sustancia tóxica. Marcos, sin argumentos, me atacó a mí. ¿Tienes que hacer de esto un escándalo para que mi madre, a su edad, acabe en la cárcel? Quiero el divorcio, y la custodia de Tony. Lo miré a los ojos. Firma el convenio y no seguiré adelante con esto. El rostro de Marcos se debatió entre la ira y el miedo. Finalmente, se fue diciendo que lo pensaría. Los 2 días que Tony pasó en el hospital fueron los más largos de mi vida. Me quedé a su lado, culpándome por no haberlo protegido mejor. Isabel me llamó para ver cómo estábamos y me dio una buena noticia. La presentación del proyecto se había adelantado a la semana siguiente. ¿Podrás hacerlo? Miré a Tony, que dormía, y apreté los dientes. Sí, puedo. No estaba dispuesta a renunciar ni a mi hijo ni a mi trabajo. Durante esos 2 días terminé la propuesta desde la cama del hospital. Cuando volvimos a casa, el ambiente era aún más extraño. Mi suegra había desaparecido. Marcos dijo que la había llevado a su pueblo para que se calmara. Él empezó a volver a casa puntual e incluso a cocinar. Sabía que era una tregua temporal, pero agradecí la paz para prepararme. El juicio de divorcio se fijó para el miércoles de la semana siguiente y la presentación del proyecto para el martes. Un día antes de la presentación, Marcos me dijo de repente, «Mañana llevo yo a Tony al cole, para que te prepares bien». Lo miré con recelo. Lucía sonrió con amargura. Al fin y al cabo, fuimos marido y mujer. ¿Tenemos que ser enemigos? Rechacé su oferta, pero acepté que lo recogiera por la tarde. No podía arriesgarme, pero tampoco quería negarle por completo el tiempo con su hijo. El día de la presentación fue un éxito rotundo. El cliente firmó el contrato en el acto. «Bien hecho», me dijo Isabel. «A partir del mes que viene, serás jefa de proyecto. El sueldo sube a 2.000 euros». Fue el momento más feliz de mis últimos 5 años. Al salir de la sala de reuniones, quise compartir la noticia con Tony. Pero cuando llamé a la guardería, la profesora me dijo, «Marcos ya lo ha recogido». Dijo que lo llevaba al hospital a ver a su abuela. Sentí un nudo en el estómago. ¿A qué hora? Hace 1 hora. Llamé a Marcos, teléfono apagado. A mi suegra, apagado. Un mal presentimiento me invadió. Cogí un taxi a casa de mi suegra, pero la puerta estaba cerrada. Corrí a los lugares que Marcos solía frecuentar, sin resultado. El cielo se oscurecía y el miedo me invadió. ¿A dónde se habían llevado a Tony? Justo cuando iba a llamar a la policía, recibí un mensaje de Marcos. «Me he llevado a Tony al pueblo unos días para que pase tiempo con su abuela. El viernes volveremos». Llamé de vuelta, pero seguía apagado. Estaba temblando de ira y miedo. Estaban creando pruebas de que Tony vivía con su abuela para el juicio. Fui directamente a la comisaría. La policía me dijo que, al ser una disputa familiar, no podían abrir un caso, pero se ha llevado a mi hijo sin mi consentimiento. Todavía no están divorciados. Él es el padre, tiene derecho a llevárselo de viaje, a menos que pueda demostrar que el niño corre peligro.
Salí desesperada y llamé a mi abogado. Es un claro intento de sustracción de menores, dijo. Aunque no es un delito penal en esta situación, podemos solicitar una orden judicial de urgencia, y esto nos beneficia enormemente para la custodia. Esa noche, sola en la casa vacía, me sentí más desamparada que nunca. Sin la risa de Tony, la casa era una tumba. Miraba sus fotos en el móvil, llorando. Si perdía a Tony, ¿qué sentido tendría mi vida? Al día siguiente, el abogado presentó la solicitud de urgencia. El juez fijó una vista para el viernes, el mismo día que Marcos había dicho que volvería. Entonces recibí otro mensaje de Marcos. Retira la demanda. Si renuncias a la custodia, traeremos a Tony de vuelta. Lancé el teléfono contra la pared de rabia. Se atrevían a usar a mi hijo como rehén. Cuando me calmé, respondí. Nos vemos en el juzgado. Si le tocas un pelo a Tony, haré que tu madre vaya a la cárcel. Envié el mensaje y apagué el teléfono. El viernes por la mañana, llegué muy temprano al juzgado. El abogado me tranquilizó. El juez ha visto nuestras pruebas y se inclina a nuestro favor. Hoy intentará principalmente la conciliación. A las 9 en punto, Marcos y mi suegra aparecieron con Tony. Al ver a mi hijo, corrí a abrazarlo. Mamá, Tony se aferró a mi cuello. La abuela dice que me vas a robar. Miré a mi suegra con furia. Ella, contra todo pronóstico, no respondió, sino que forzó unas lágrimas. Lucía, ha sido culpa mía. No culpes a Marcos. La jueza, una mujer de unos 50 años, escuchó atentamente a ambas partes y revisó todas las pruebas, incluyendo el incidente de las pastillas y la sustracción del niño. Según la Ley de Protección del Menor, un progenitor no puede privar ilegalmente de la custodia al otro, le dijo la jueza a Marcos con severidad. Su comportamiento ha sido muy inapropiado. La vista de conciliación duró 3 horas. Finalmente, bajo la recomendación de la jueza, Marcos aceptó a regañadientes un divorcio de mutuo acuerdo. La custodia de Tony me fue otorgada a mí, con un régimen de visitas para él. Los bienes se repartirían según la ley. Mi suegra montó un escándalo en la sala. No puede ser, Tony es un García. La jueza la miró fríamente. Señora, si continúa obstaculizando el proceso, consideraré emitir una orden de alejamiento. Mi suegra se calló de inmediato, pero su mirada estaba llena de odio. Al salir del juzgado, el sol brillaba. Tony, en mis brazos, me contaba emocionado sus últimos días, ajeno a todo. Marcos nos seguía, queriendo decir algo. El abogado te enviará el convenio. El lunes firmamos en el ayuntamiento, dije sin mirarlo. Él guardó silencio un momento y luego dijo de repente. En realidad, siempre supe que mamá se pasaba. Pero, me giré para mirarlo. Pero te pareció más fácil sacrificarme a mí que enfrentarte a ella. Marcos bajó la cabeza, mostrando por primera vez un atisbo de verdadero remordimiento. Lo siento. Esas 2 palabras llegaban demasiado tarde. Cogí a Tony y me alejé, sin mirar atrás. Esa noche mi madre vino a cuidar de Tony para que yo descansara. Tumbada en la cama no podía dormir. La batalla parecía ganada, pero conocía el carácter de mi suegra. No se rendiría fácilmente. Efectivamente, a medianoche, vibró el teléfono. Era un mensaje de Sara. Lucía, mi tía, está diciendo en el grupo familiar que va a recurrir y que va a llamar a la prensa para decir que la maltratas. Respondí con un gracias y apagué el teléfono. Que venga lo que venga. Por Tony, no le tenía miedo a nada. El divorcio de mutuo acuerdo estaba firmado, pero para ser verdaderamente libre, quedaba el último paso. Abandonar por completo la casa de los García. Acaricié el suave pelo de Tony y empecé a planear mi siguiente movimiento. Encontrar un piso, mudarme, empezar una nueva vida. 3 días después de firmar el acuerdo, era la fiesta del 60 cumpleaños de mi suegra. En teoría, yo ya no tenía por qué ir. Pero Marcos me envió un mensaje. Mamá espera que venga Tony. Podría ser la última vez que lo celebre así. Pensé en negarme, pero mi abogado me aconsejó no darles pretextos para acusarme de obstaculizar la relación familiar. Así que acepté llevar a Tony, pero solo por 1 hora. La fiesta se celebró en la antigua casa familiar de los García. Cuando entré con Tony, el salón, lleno de gente, enmudeció. Mi suegra, vestida con un llamativo traje rojo, ignorándome por completo, se acercó para coger a Tony, pero el niño se escondió detrás de mí, aferrándose a mi ropa. Viendo la escena, la hermana de Marcos se acercó con falsa amabilidad. Lucía, he oído que os divorciáis. ¡Qué pena! No es una pena, es una liberación. Le retiré la mano. Su rostro se contrajo. ¿Qué actitud es esa? Hoy es el cumpleaños de mamá, no montes un escándalo. Mientras nadie me lo monte a mí, estaré encantada de guardar silencio, dije con calma, y busqué un rincón para sentarme.
A mitad de la fiesta, mi suegra golpeó su copa. Hoy, con todos presentes, quiero hacer un anuncio. Toda la sala guardó silencio. La familia García siempre ha sido honorable. Pero hay quien, después de 5 años como nuera, no respeta a sus suegros y ahora quiere robarme a mi nieto. Decenas de miradas se clavaron en mí. Sabía que estaba interpretando su papel de víctima para preparar su recurso judicial. Normalmente, habría aguantado. Pero ese día, me levanté lentamente. Ya que me pide que hable, mamá, hablaré. La sala se llenó de murmullos. Mi suegra se quedó perpleja y luego sonrió con frialdad. Adelante, a ver con qué excusa sales. Saqué mi teléfono y lo conecté al altavoz Bluetooth del salón. Vamos a escuchar algo interesante, sonreí y pulsé el play. La voz estridente de mi suegra llenó la sala. Deja a Tony aquí, así irás más ligera. La estirpe de los García no te la vas a llevar tú. Los parientes se alborotaron. Mi suegra se abalanzó para quitarme el teléfono. Marcos la detuvo. Lucía, basta ya. Basta. Reí fríamente y puse la segunda grabación, donde mi suegra le decía a Tony que yo era una mala madre. Tony, al oír su propia voz, rompió a llorar. Corrí a abrazarlo. Hay más, dije, mirando a todos. Por ejemplo, cuando le dio a Tony esas pastillas con cinabrio que lo mandaron al hospital. O cuando cogió mi collar de perlas para regalárselo a otra persona. O cuando instaló cámaras para espiarme. La expresión de los familiares pasó del asombro a la indignación. El tío mayor golpeó la mesa. ¿De verdad pasó todo eso? Puse el video del altercado en la guardería. La escena de mi suegra abofeteándome se vio con total claridad. «Basta», rugió Marcos. ¿Tienes que arruinarle el cumpleaños a mi madre? Vosotros me habéis obligado, dije con calma. Llevo 5 años aguantando. Hoy quiero que todos sepan la verdad. Mi suegra se llevó la mano al pecho. Ay, me da un ataque al corazón. Nadie se movió. La farsa se había repetido demasiadas veces. Entonces lancé mi golpe final. Proyecté en la televisión del salón una serie de mensajes de WhatsApp muy cariñosos entre Marcos y una compañera de trabajo. Marcos, la verdadera razón del divorcio no es solo tu madre. También es esto, señalé la pantalla. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome con la señorita Sanz? La sala quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Marcos estaba lívido. Es un malentendido. Solo somos compañeros. Compañeros que se escriben «te echo de menos» y «te quiero», reí. ¿Quieres que te enseñe más? Recuperar datos del móvil es muy fácil hoy en día. Mi suegra, completamente derrumbada, me lanzó una taza de té. «Zorra, has arruinado la reputación de mi hijo». La esquivé. La taza se estrelló contra la pared. Ya lo han visto todo, cogí a Tony en brazos. Esta es la razón por la que me divorcio y me llevo a mi hijo. ¿Es este un entorno adecuado para que crezca un niño? El viento había cambiado de dirección. Los parientes empezaron a criticar a Marcos y a su madre. Algunos incluso se acercaron a disculparse. Viendo la batalla perdida, mi suegra se tiró al suelo a llorar a gritos. Nadie le hizo caso. Aproveché para irme. Marcos me detuvo en la puerta. Lucía, el lunes a las 9 en el ayuntamiento, dije fríamente. No olvides el DNI. Al salir de aquella casa, el sol brillaba con fuerza. Tony en mis brazos preguntó, «Mami, ¿no volvemos a casa?» «Volvemos, pero no a esa», le besé en la mejilla. «Vamos a ver a la abuela, y luego buscaremos una casa nueva para nosotros. ¿Vale?» «Vale», dijo Tony feliz. «Quiero una habitación con una ventana muy grande». Jejo, sonreí. Por primera vez en 5 años me sentí verdaderamente libre. Al subir al coche, sonó el teléfono. Era Isabel. «Lucía, me han dicho que hoy la has liado en el cumpleaños de tu suegra. ¿La noticia ha corrido tan rápido? Mi prima es pariente lejana de tu exmarido. Acabo de ver los videos en el grupo familiar». Isabel se echó a reír. «Bien hecho. El lunes, en la oficina, todos sabrán que no eres alguien con quien se pueda jugar». Al llegar a casa de mi madre y contarle todo, ella suspiró. «Deberías haberlo hecho mucho antes». Esa noche Marcos me envió decenas de mensajes, pasando de la ira a la súplica, de la amenaza al arrepentimiento. Solo respondí, «Nos vemos el lunes». A la mañana siguiente, Sara apareció en casa. Me entregó una carpeta. «El tío mayor me ha pedido que te dé esto». Dentro había una declaración firmada por varios de los mayores de la familia, apoyando mi custodia y comprometiéndose a controlar el comportamiento de mi suegra. «El tío está furioso. Marcos ha avergonzado a toda la familia». Gracias, acepté los documentos. Antes de irse, Sara dijo, «Lucía, de verdad que te admiro. Si fuera yo, me habría derrumbado hace mucho tiempo». El lunes, Marcos estaba puntual en el ayuntamiento.
Tenía ojeras y la barba descuidada. Lucía, su voz era ronca. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad? Ninguna, dije con firmeza. Firma. El trámite fue sorprendentemente rápido. 20 minutos después, salí con el certificado de divorcio en la mano. El sol me daba en la cara. Se sentía como un sueño. Lucía me llamó Marcos. Vendré a ver a Tony a menudo. Como dice el acuerdo. Avísame antes. Y no dejes que tu madre se le acerque, o pediré una orden de alejamiento. Él asintió con una mirada compleja. Has cambiado mucho. Sí, sonreí. Por fin estoy siendo yo misma. Mi madre y Tony me esperaban fuera. Tony me dio una flor silvestre. Para ti, mami. Felicidades por ser libre. Me agaché y lo abracé con fuerza. Las lágrimas por fin cayeron. Sí, era libre. Libre de un matrimonio asfixiante, del control de una suegra tóxica, de la mujer sumisa que había sido. Pero esto era solo el principio. Ahora tocaba encontrar casa, mudarse, adaptarme a ser madre soltera. Los desafíos eran muchos, pero ya no tenía miedo a nada. El primer mes después del divorcio fue una montaña rusa. Alquilé un apartamento de 2 habitaciones cerca de la oficina. Era luminoso y acogedor. Tony estaba encantado con su nueva habitación. Mi madre venía a menudo a ayudarme. Marcos cumplía estrictamente el régimen de visitas cada sábado. Por lo que contaba Tony, lo llevaba a parques y al zoo, como si intentara compensar algo. Isabel cumplió su promesa, y me ascendió a jefa de proyecto con un aumento. La independencia económica era una sensación maravillosa, pero la calma era solo superficial. Sabía que mi ex-suegra no se rendiría fácilmente. Y así fue. Un jueves por la tarde, me avisaron de que tenía una visita en recepción. Era ella, acompañada de un hombre con una cámara. ¡Es ella!, gritó señalándome. Esa nuera desagradecida que maltrata a los mayores y me ha robado a mi nieto. Señor periodista, ¿tiene que denunciarla? Me quedé quieta, con el corazón acelerado pero el rostro sereno. Le hice un gesto a la recepcionista para que se tranquilizara. El supuesto periodista se acercó. Señora, esta señora denuncia que usted le impide ver a su nieto. Puedo concederle una entrevista, dije con calma. Pero con mi abogado presente. Además, tengo pruebas de la conducta de esta señora. Al oír la palabra pruebas, el rostro de mi ex-suegra cambió. Le mostré al periodista el vídeo del altercado en la guardería. Su expresión pasó de la duda a la comprensión. Señora, aquí parece que es usted la que agrede primero. Se lo merecía. Me ha robado a mi nieto. Continué mostrando grabaciones y fotos. En 5 minutos, el periodista se dirigió a ella. Señora, su comportamiento podría considerarse violencia familiar. Si esta señora la denuncia, podría tener problemas legales. Lo siento, no podemos publicar una historia basada solo en su versión. El periodista se fue. Mi ex-suegra, furiosa, me insultó hasta que la seguridad la invitó a marcharse. La encontré esperándome en la puerta. Lucía, ¿tienes que destruirme la vida? Señora, dije. Agotada. Estamos divorciadas. Por favor, no vuelva a mi lugar de trabajo, o pediré una orden de alejamiento. ¿Te atreves? ¿Sabe que la difamación es un delito? Detrás de mí se hizo el silencio. La táctica había funcionado. Marcos, al enterarse, por una vez se puso de mi parte. Mamá, si sigues así, voy a perder hasta el derecho de visita, le dijo. Sara me contó que mi ex-suegra ahora se pasaba los días en casa quejándose, pero que nadie le hacía caso. El tío mayor había amenazado con enviarla de vuelta al pueblo si seguía causando problemas. El tiempo pasó. La vida se asentó. Tony se adaptó a su nueva vida. Yo me sumergí en el trabajo y empecé a reconectar con viejos amigos. Marcos empezó a enviarme mensajes, a veces sobre Tony, a veces nostálgicos, insinuando una reconciliación. No respondí. 5 años de dolor no se borran con unas disculpas. Disfrutaba demasiado de mi libertad. Un día, en el parque con Tony, me encontré con Elena. Has cambiado mucho, me dijo. Pareces luminosa. He escapado de una prisión mental, sonreí. Es normal sentirse más ligera. ¿Y sales con alguien?, preguntó. De momento no negué con la cabeza. Estoy aprendiendo a vivir para mí y a entenderme a mí misma. En otoño, Sara me llamó para tomar un café. Mi tía está enferma, dijo en voz baja. De verdad, le han diagnosticado cáncer de hígado en fase inicial. Me quedé helada. A pesar de todo, la noticia me afectó. ¿Es grave? Lo han detectado a tiempo. Es tratable. Pero no quiere colaborar. Dice que su vida ya no tiene sentido. Mi primo está destrozado. Lucía, dudó Sara. ¿Dejarías que Tony fuera a verla? Era una pregunta difícil. Lo pensé mucho. Finalmente, decidí no llevar a Tony al hospital,
pero permití que Marcos le enviara videos suyos. Era mi máxima concesión. Marcos lo aceptó, agradecido. El tratamiento duró 2 meses. A finales de diciembre, recibí una citación judicial. Mi ex-suegra me había demandado, pidiendo cambiar el régimen de visitas, alegando que yo obstaculizaba la relación abuela-nieto. El abogado se rió. Es un último intento desesperado. El juez no lo aceptará. Y así fue. La jueza desestimó la demanda y la amonestó por abusar del sistema judicial. Mi ex-suegra montó un escándalo en la sala y fue expulsada. Marcos se disculpó torpemente. Lucía, yo no sabía que mamá... Marcos le interrumpí. Tu madre es tu problema. Mi vida y la de Tony ya no tienen nada que ver con ella. Por favor, recuérdalo. Él bajó la cabeza, sin palabras. En Nochevieja, mi madre, Tony y yo cenamos en casa. Fuera nevaba, dentro el ambiente era cálido. «Mami, mira nieve», exclamó Tony, emocionado. Me acerqué y lo abracé. «Sí, cariño, nieve. Un nuevo comienzo, blanco y puro, como la nieve que caía afuera. Había sido un año de batallas. Pero al final, había encontrado no solo la libertad, sino a mí misma. Y eso valía cualquier lucha».